Se agradece al Padre que hace justicia, se agradece al Padre Sol, se agradece a la Madre Luna y se agradece también a nuestra luz que tuve, que es la Madre Tierra, el suelo que pisamos, donde nosotros vivimos, donde habitamos, lo que nos regala el sustento de todo nuestro ser. Fin, Afita Cusau, Afita Mumachín, y ahora podemos conseguir lo que también tiene programado. De tu ventana hacia tu corazón. Sí. Ya bueno, yo. Den más respeto. Que se puedan acercar, por favor, a presenciar esta parte de la actividad. Quiero invitar entonces a que puedan empezar a retirar. El 22 de abril de 2025, el día de hoy, se conmemora el 55 años o es el 55 aniversario del Día de la Tierra. Se espera entonces la participación de 192 países y más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, lo que demuestra el poder de convocatoria de larga data del Día de la Tierra para unir a personas de todos los ámbitos de la vida a trabajar juntos por un futuro mejor. El poder popular de base siempre ha sido el corazón del Día de la Tierra. Es el catalizador para un cambio de paradigma, porque cuando las personas se unen con un propósito en común, pueden superar incluso los sistemas e industrias más arraigados. Al acercarnos a este hito, celebramos una realidad transformadora, las soluciones que necesitamos para crear energía limpia, una economía ilimitada para todo el planeta a través de las tecnologías renovables como lo son la solar, la eólica y otras que también están a nuestro alcance. En este Día de la Tierra 2025
Nos comprometemos a aprovechar la energía renovable para construir un futuro más saludable, sostenible, equitativo y próspero para todos. Tu hijo te mirará, toda tu vida